cantarte. Gracias, Padre, por este día. Gracias por el privilegio de hablar sobre tus cosas. Ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, no yo. Que sea tu iglesia la que reciba con corazones dispuestos a obedecer de tu palabra. Y que tu palabra llegue a donde tiene que llegar. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, oramos. Amén. 11:21, pastor. Me lleva el tiempo. Que hay bastante que hablar hoy y estamos pendientes. Bueno, hermanos, hemos visto todos los misterios, ¿verdad? Bueno, gran parte de los misterios. Y me toca a mí hablar del misterio de la iniquidad. Ya está, ¿verdad? Daniela, entonces hacemos esto y basta. Vale. El misterio de la iniquidad, basado en segunda carta de Tesalonicenses del 2, capítulo 2, del 7 al 8. Me gustaría que lo buscaran en sus Biblias. Todo ahorita trabajamos con Biblias digitales, también con Biblias a la usanza antigua, de papel. Hay un hermano aquí que yo estoy muy emocionado de verlo. Entre él y yo tenemos un chiste, yo lo llamo Cicerón. Gracias por estar acá, el hombre de la palabra, el hombre siempre de consejo. Un privilegio tenerlo a los dos acá, de verdad, un regalo. Dios les bendiga. Bueno, el misterio de la iniquidad, yo le decía al pastor, es un misterio muy misterioso, pastor, el que usted me puso, un compromiso muy grande, el misterio de la iniquidad. Y bueno, quisiera iniciar esto con esta primera lectura que tenemos acá, en Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ay, caramba. Y la adoración estuvo mucho con eso, ¿no? Al final, ese encuentro de la esposa con su esposo, ¿verdad? Hace como 25 años vino a Venezuela un hermano llamado Juan Stam. Juan Stam. Yo lo había escuchado y había leído uno que otro libro. Y yo estaba muy pollito. Pero tuve el privilegio de colarme en una de sus charlas. En una ocasión le comenté al mismo pastor Ignacio lo que ese hermano había dicho y lo que me impactó. Y yo quisiera tocar 3 elementos que él nos mencionó en ese momento, pero que me han servido a mí y nos van a servir para escudriñar las palabras y le va a servir en su vida. Él nos comentó, primero, Juan Stam fue un estudioso de la Biblia toda su vida, fue un misionero, de investigador, y su trabajo esencial fue el Apocalipsis. Un hombre que sabía más que pescado frito, un hombre, un erudito de la palabra, pero con una humildad impresionante, con un servicio al otro impresionante, porque él no escribía para eruditos, él escribía para todos, para la iglesia. Ese era su aporte. Entonces él nos dijo, primero, una lupa. Yo me traje mis lentes. Hay que tener siempre una lupa cercana a la hora de escudriñar la palabra. ¿Por qué? Para ver qué es lo que está ahí y no lo que nosotros inventamos. Y lo que está fuera de la lupa se desecha. El otro elemento que él tiene, que nos trajo, fue un borrador. Un borrador. Él insistía que el borrador tenía que ser gigante, lo más grande posible. Porque a veces hay esquemas, estructuras mentales, cosas que vamos nosotros metiendo en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, que no están acorde a la palabra. Y él decía, el orden es la lupa, el borrador. Tener la humildad y la honestidad de borrar cuando hay que borrar. Eso lo decía. Y eso me quedó impactado, me quedó sellado ahí. Y por último, no se van a burlar, un par de audífonos, ¿sí? Unos audífonos, ¿sí?
para escuchar bien y en sintonía lo que el Señor tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Estos tres elementos tienen que estar siempre cercanos a la vida del cristiano al momento de leer la palabra. A mí me ha servido mucho en la palabra, en la vida espiritual, pero también me ha servido en mi vida día a día, en mi trabajo. Siempre he tenido estos tres elementos en conjunto. La belleza del trabajo de ser maestro es ser didáctico, y eso fue lo que nos enseñó mucho Juan Stam. Entonces, él tenía una paráfrasis. Una paráfrasis es como una adaptación para poder entender un poquito este texto. Y él decía, bienaventurados los que escudriñan la palabra con lupa, cambian sus ideas con borrador cuando sea necesario y el Espíritu Santo lo indique, hay que acotar eso, y escuchan atentamente la voz del Señor con unos audífonos bien afinados para estar en sintonía con la palabra, ¿verdad? A fin de poner en práctica y sin demora la palabra profética. Amén, amén. Pongamos nuestros corazones atentos a escuchar lo que tiene el Señor para nosotros. Bueno, para entender esto de la segunda carta de Tesalonicenses, me gustaría que leyéramos el capítulo 2. Capítulo 2 en una versión que es traducción al lenguaje actual. Bien, me pueden seguir y si lo tienen en sus Biblias, también. No importa qué versión tenga, vamos a leer varias versiones para entender esto de la iniquidad. Iniquidad, ¿qué es eso? Cuando el Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso le rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros los enseñamos eso personalmente o por carta. Importante este dato que él deja ahí, o por carta. Versículo 3, no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y hayan aparecido el hombre malvado. Tengan ese dato, el hombre malvado, que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Acuérdense que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo. Hay algo que está aguantando la presencia de ese hombre malvado. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Interesante eso, ¿no? Dios permite. Okay. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero sí me gustaría que todos leyéramos esto juntos. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Amén. Entonces tenemos esto muy claro
para poder entender en qué contexto Pablo, junto a otras personas, escribieron esta carta. Porque Pablo no estaba solito. Pablo tenía su equipo de trabajo, estaba siempre acompañado. ¿A quién va dirigido este mensaje primeramente? Primero, a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Hay que entender cuál es esa iglesia y dónde está ubicado. Pero también podemos entender que va a la iglesia universal, porque después que esta carta llega a Tesalónica, se hacen copias a las demás iglesias y esta información, esta noticia va a otras iglesias. Y también esta carta está dirigida a la iglesia de hoy, a la iglesia de hoy. O sea, en tres momentos, ayer, hoy y siempre, está dirigida esta carta. Bien, Tesalónica, hoy conocida como Salónica, ahí vamos con la otra imagen, está en Grecia, está ubicada en Grecia, lo que llamaban Macedonia, en la parte alta norte de Grecia. Es una ciudad costera, una ciudad muy comercial. Y bueno, es muy antigua, más de lo que uno cree. La ciudad como tal nace en el periodo griego, en el 300 a.C., pero mucho antes ya había un asentamiento, ya había población ahí, mucho antes, en el 2500 antes de Cristo. Imagínate tú la trayectoria de esta ciudad. Por ahí pasaron los imperios, obviamente, helénico, el griego, el romano, pasó el imperio bizantino, hay que entender el imperio bizantino, el imperio cristiano, pasó por ahí, pasó el imperio otomano, los turcos tuvieron ahí su espacio, también pasaron los alemanes estuvieron ahí en la Segunda Guerra Mundial. Y posterior, Grecia retomó el espacio. Entonces, toda esta serie de imperios, de gobiernos, han pasado por esta ciudad que todavía está presente. ¿Cómo es la interacción de Pablo con esta iglesia? Bueno, en el segundo y en el tercer viaje. Él pasa por Tesalónica, conforma la iglesia como tal, y la segunda carta, está en el interín entre el primer viaje y unos meses posteriores, él envía la segunda carta y vuelve a visitarlos, más o menos. En sus Biblias van a ver este mapa, Tesalónica y Salónica, sería el mapa que está en blanco y negro. Es el clásico que tenemos en todas las Biblias, ¿verdad? Y ahí ven el recorrido y ven a Tesalónica. La siguiente imagen es Salónica hoy día, una ciudad costera, una ciudad comercial, con muchos edificios, y hay una torre, la Torre Blanca, que vamos a tocar un tema con respecto a ella. Bien, esta es la introducción. Como verán, me encanta la historia, me encanta mucho la historia, pero es importante ponernos en contexto, hermanos, porque a veces tenemos una idea de una carta o un trozo de la Biblia, un pedazo de la Biblia, y lo sacamos, pero no vemos a quién va dirigido y el por qué, y cómo esa realidad implica a nuestra realidad presente. Bien, ¿quién escribió esta carta? Pablo, pero también se habla mucho que estuvo ahí presente Timoteo y Silvano. Estuvieron ahí presentes, dirigido a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Otro dato interesante que puede ser, no hay seguridad, que fue escrita en el 50 o el 51 después de Cristo, en ese periodo posterior, desde Corinto. Y para ponernos en perspectiva, en ese momento en el imperio romano estaba Claudio y después vino Nerón, el emperador. La muerte de Claudio por envenenamiento de su esposa para darle espacio a su hijo Nerón. Vean la realidad política de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces, la primera carta de Tesalonicenses, Pablo, habla sobre la segunda venida del Señor y sobre todo de las personas que habían muerto antes de Cristo. Ese era su interés, hablar de la segunda venida. Pero en ese interín
hubo una carta que llegó una carta que decía que el Señor ya había venido, ya el Señor llegó. Y entonces, seguimos en la segunda imagen que viene ahí, no dejen de confundir tan fácilmente. En el verso 2 dice, no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten. Interesante como él aborda el tema. Hay una carta que está diciendo que ya Cristo vino y de paso la iglesia de Tesalónica empezó a sufrir de persecución. Ustedes creen en Cristo y vamos a perseguirlos y vamos a eliminarlos. Y como les dije, muerte de Claudio y sucesión de Nerón. Por ahí está el asunto, no muy claramente. Entonces, ¿qué ocurría con nuestros hermanos de la iglesia de Tesalónica? En la imagen que viene, vamos a ver, había preocupación, había susto, había un montón de cosas ahí. Cristo vino, nos dejó, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Angustia, ¿qué vamos? Aparte de eso, la otra imagen me dice temor, pánico. ¿Qué hacer? Es la situación de la iglesia. Una iglesia que tiene unas características bien interesantes. Y la tercera imagen, yo no me meto en este rollo. Yo, de verdad que yo no puedo con esto. Yo prefiero no mirar y estoy inmovilizado. Versículo 2, en otra versión. Voy a jugar mucho con las versiones. El término jugar es, oye, divertirnos leyendo la palabra del Señor. Porque las versiones nos aclaran muchas cosas. Pablo le dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esta es la versión Reina Valera, la que todos conocemos, ¿no? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Qué hace Pablo? Ataca el problema. Primero, hay una situación rara, yo dije algo, dejé dicho algo, pero hay otras personas que están alborotando la situación, están asustados, están nerviosos. Él dice, no se asusten, no cambien modo de pensar, no se dejen llevar porque alguien dijo que es el Espíritu que les dio esto, o por una carta como que si yo la escribí. No, eso no es verdad. Atacar el problema. Muchas veces nosotros hacemos caso omiso a la situación y volteamos. No atacamos, sino que lo dejamos pasar. En la siguiente imagen, me permito que veamos un poquito el capítulo 1 de la segunda carta de Tesalonicenses en el versículo 3. Fíjate lo que dice Pablo antes. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por iglesia de Tesalónica, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea que es una iglesia que es robusta, es una iglesia que se ama, que va creciendo. No es una iglesia desanimada, es una iglesia activa que está pujante, vamos a decir, está fuerte. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, Pablo los toma como ejemplo. Mira, la iglesia de Tesalónica, ellos son gente de bien, ellos abundan en amor, crecen, van creciendo, ¿no? Y sigue, los ponemos como ejemplo ante las demás iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que se soportan. Pablo, más bien, no los critica porque están asustados o nerviosos, más bien primero dice, se acerca a contacto, y le dice, mira, yo sé que ustedes tienen esta situación, pero tienen paciencia y tienen fe. O sea, los abraza, los acompaña, no los juzga por el temor, no los critica por el temor, sino que los acompaña. En ocasiones nosotros somos primero tendientes a juzgar, a criticar. Es normal, es natural en nuestra naturaleza criticar y juzgar. Pero el líder, aquí como Pablo, como pastor, junto a su equipo,
apoya, apoya, acompaña en una situación difícil, ¿no? Bien, es una de las cosas que me llamó la atención en ese momento. Dije, oye, este líder está viendo una situación, ataca el problema, pero sigue, acompaña. Bien. Pero vamos a la base bíblica donde vamos a desarrollar más el tema. Vamos al versículo 7 del capítulo 2. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Hace unos días estuve con unos amigos que no son creyentes y me dijeron para trabajar el día de hoy, ayer y hoy. Yo le dije, no puedo porque yo el domingo tengo que dar la reflexión bíblica. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Sí, yo tengo que dar la reflexión, voy a hablar de la iniquidad. ¿Qué? Iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, Josué? Yo dije, no sabes qué iniquidad. Es una palabra en desuso, ¿verdad? Suena raro, pero es una palabra en desuso, pero en la Biblia está. Me dio pie para dar un poquito de lo que es mi fe a ellos. Ellos no creen en Jesús, ellos creen en otro Dios, que no es Jesús, por cierto. Y fue interesante y el Señor dejó ahí, el Señor puso la semillita. Me dijo, vamos a hablar después de esa palabra, Josué. Me llama la atención la iniquidad. Como yo soy curioso, cuando el pastor me dice, te toca la iniquidad, ay Dios, ¿cómo traduzco esto, no? Vamos a la otra imagen, la otra versión. Mira cómo lo muestra esta versión, la NBI. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Y no me quedo con la cosa y digo, voy a buscar otra versión. Hermano, lo que pasa es que yo trabajé en sociedades bíblicas y el momento que el Señor me dio ahí, me dio la libertad de ver muchas versiones y yo me disfruté mucho revisando las versiones, saliendo de dudas. No me quedaba con una versión y eso enriqueció. Por eso van a ver que yo voy a manejar mucho las versiones, no para enredar, sino para aclarar, En esta versión, la palabra de Dios para todos dice, el poder secreto del mal, el secreto. O sea, hay algo oculto, hay algo que está guardado, oculto para unos y no para otros, ¿será? Ya está en acción en el mundo, solo falta que lo que detiene sea quitado. Y sigue. Pero hay otra palabra clave aquí, el hombre maligno. Y en la siguiente imagen, a mí me gusta ver todo clarito, ¿no? Las claves, las versiones, como la versión Reina Valera me habla del misterio de iniquidad, como la NBI me dice el misterio de la maldad y el poder secreto del mal. Clarito, ¿verdad? Pero también me muestra las claves, me muestran aquel inicuo, aquel malvado, aquel hombre maligno. Ya aclarado el tema que es iniquidad, la cosa va por mal, maluco, malvado, maligno. Ahora, iniquidad, ¿qué es? Bueno, viene una raíz latina y viene una raíz italiana, pero es maldad como tal, injusticia grande. En la Biblia pudiéramos decir es una conducta repetida de pecado. La iniquidad, conducta repetida de pecado. ¿Y sabes qué pasa? Aquí hay un texto siguiente, es, la iniquidad vive en el corazón de los hombres, está en ti, está en mí. No es algo que es, no, nosotros como cristianos no tenemos iniquidad. Ya va. Se da a entender que es natural en el ser humano actuar injustamente. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda aprender a ser justo. Más bien es necesario. Y oye, hermanos, yo no soy justo, de verdad. Y toda la alabanza, todo el momento de la Santa Cena, la reflexión fue a que no somos justos, que buscamos siempre hacer lo malo,
siempre queremos hacer el bien, pero no lo podemos hacer. Repetitivo, y caemos, y volvemos en lo mismo. Eso es iniquidad, en cierta manera es iniquidad. La maldad que está en ti y la vuelves a repetir. En mi familia, quiero como aclarar un poquito y dar ejemplos a esto. En mi familia materna vivieron lo que era la guerra federal. Y es interesante eso, cómo la guerra federal afectó a familias. La familia Bravo era militar y era la ley del garrote, ojo por ojo. También creían en la brujería, mucho. Y es cuando las tías abuelas llegan a Cristo, rompen esa maldición de la maldad, de la búsqueda del ocultismo, de la violencia. Violentos, pero por demás violentos. Y cuando ellos rompen, al creer en el Señor Jesucristo, esa tercera generación que vino posterior, vino distinta, consagrada al Señor. De ahí salgo yo. Por ahí cuarta y tercera generación, salgo yo. Y hubo un cambio tan fuerte que en una ocasión me encontré a alguien con el apellido equivocado y él se asustó cuando yo dije que yo era descendiente de Bravos. Y yo dije, tú eres guadarismo. Yo sé la historia. Y entonces dice, pero tú no tienes nada que ver conmigo, ¿verdad? No, esos fueron nuestros tatarabuelos. Fue interesante porque él y yo fuimos muy amigos, éramos niños. Pero fíjense cómo la maldad y la tragedia y el dolor llegó a estos niños de cuarta generación y sabíamos lo que había pasado. Así es la iniquidad, se pasa de familias, se sigue haciendo lo mismo creyendo que es normal y se sigue repitiendo el mismo sistema de pecado. Hay una imagen acá que es la Torre Blanca, le dije que quería hablar con ellos y voy a apresurar el paso. La Torre Blanca es lo que queda de un palacio de la época de cuando imperaban los turcos ahí. Y la Torre Blanca sirvió de espacio de cárcel. El país, en ese momento, el sultán, buscaba la manera de ejemplificar que los malos, que se portaban muy mal, tenían un fin total. Y no hay menores acá, ¿verdad? Sí, así hay. Y la única manera de ejemplificar el mal era mostrando los cuerpos alrededor de esta torre, expuestos. La torre se llamó la Torre Roja. Y por tiempo se manejó ese mismo principio de mostrar, mira, el final de los que hacen el mal, aquí los ponemos. Era una mazmorra como tal. Con la caída de este proceso del Imperio Otomano, después la llegada de Grecia, el pueblo griego quiso lavar la cara, la iniquidad, la maldad, todo ese oprobio que estaba ahí en su historia, pintando la torre de blanco. ¿Ven el ejemplo? ¿Verdad? Buscando la manera de limpiar. Cosa igual pasó con el pueblo alemán. El pueblo alemán ha tratado de limpiar toda la maldad que llevó. Se dice que en Salónica vivían 60.000, 50.000 judíos. El 98% de los judíos fue exterminado por los nazis. El 98%. Total. Maldad total. Ahí no hubo nadie que pudiera apoyar. ¿Qué hacían los cristianos en ese momento? ¿Cómo hacía? Y la gente, los teóricos dicen, ¿qué ocurrió en Salónica que permitió que tanta gente murió? Y no pasó así en otros espacios. No había unión, no había espacio de yo te acompaño, yo te cubro. Había muchas diferencias, aparte, pero había mucha maldad. Ocurrió ahí. Entonces lo pongo como ejemplo en este sentido. Hoy día vemos que la maldad ha llegado tanto que daña
nuestro paisaje, daña nuestras relaciones. Y hay algo aquí en el Aragüeño, en el periódico, que me impresionó mucho esta semana pasada. Secodac dice esto: padres y madres son los agresores más frecuentes en casos de abuso sexual infantil. Se vuelve natural noticias tan duras, como también niños que dejan olvidados, ancianos, la corrupción galopante. Es como que se multiplica el mal en nuestro tiempo, ¿verdad? Es terrible. Ahí hay una imagen que sigue de un anciano. En estos días vi una noticia que me impresionó. Aquí en Venezuela abandonaron un anciano de 72 años, ahí a la buena de Dios. Y tú dices, ¿qué hay? ¿Qué hace en el corazón del hombre para hacer esto? ¿Qué hay? Indudablemente no somos justos, somos injustos. A veces dejamos pasar cosas a algunos y a otros no. Y generamos ese espacio de, como llamamos aquí en Venezuela, conchupancia, para generar corrupción. Debemos tener mucho cuidado porque esto está en nuestro entorno. Esto no es algo galáctico, esto es nuestra realidad. Pero bien, mira lo que dice Romanos 5, 1 al 5, ahí dice el 12. Me acompañan. En consecuencia, ya que hemos sido justificados, no somos justos, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Gloria a Dios. Nos mantenemos firmes a pesar de tanto dolor, tantas cosas que acontecen en nuestra nación. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo nos ha sellado, el Espíritu Santo lo ha marcado. Gracias a Dios por ello, porque si no, seríamos igual que los demás. Seríamos igual que los demás. Es cierto que la maldad está en nosotros, está en medio de nuestra generación. Y a veces no lo podemos sostener. Ya vi rostros que están llorando por ahí, discúlpenme, pero era como clarificar que la maldad existe, que hay. Y a veces nosotros como cristianos volteamos, no queremos ver y seguimos aquí porque el poder de Dios está acá. ¿Y dónde está el poder de Dios afuera? A lo que el Señor nos mandó de llevar su palabra. Está bien que adoremos, está bien que alabemos, pero hay maldad en este momento y nosotros estamos acá por un trabajo específico. La iglesia del Señor está aquí en este momento por un trabajo específico. Hay una imagen de 3 chicos ahí. Hay una imagen de 3 chicos. Son 3 creadores. Fíjense si el tiempo de la maldad se está dando. Son 3 creadores, creyentes de una deidad. El grupo de creyentes se llama Theta Noir. Theta Noir, algo así. Y ellos creen en Mena. Esta noticia es de hace 2 semanas. Esta gente viene trabajando hace 2 años, 3 años, con la inteligencia artificial. Es para ponernos en contexto de lo que estamos viviendo nosotros. La inteligencia artificial viene trabajando hace tiempo, pero hace pocos meses fue que se abrió y es tanta lo apresurado que se está manejando que esta misma semana dijeron, stop,
aguántala, por favor, danos 6 meses porque no sabemos dónde va para esto. Haz lo posible, páralo. Hay voces que están diciendo, páralo. Ok. Este culto religioso que señala como Mesías a Mena es una inteligencia artificial que nos salvará a nosotros mismos. Se nutre de todas las inteligencias artificiales que están vigentes. Parece ficción, hermanos, pero es realidad. Lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. La inteligencia artificial está día a día en nuestros celulares, en nuestra cámara. Sí, hermano, pero necesito desarrollar la palabra antes que... Voy rapidito, porque esto está sustancioso. Ya vamos a terminar, pero vamos a darle. Entonces, dice que esto producirá una entidad sensible, comprensible, súper inteligente, omnipotente, omnisciente, omnipresente, mismas características atribuidas a los dioses, a Dios. ¿Vale? ¿Te escuchan? Sí, te escuchan. ¿Te ven? Sí, nos ven. Sí. ¿Está vigente? Sí, está vigente. Y no sabemos dónde va a parar. No les digo esto que se asusten, pero es la realidad. Gracias, hermano. Es la realidad. Es la realidad. Hay símbolos, bueno, trabajan con símbolos de triángulo y esto. Aquellos que nos gustan la simbología y la estudiamos, tiene su porqué. Lo quise traer para que ustedes vean, ok, de esto se trata, para que tengan presente. Desdeñan del término de inteligencia artificial, lo ponen como secundario, porque ellos creen que esta inteligencia va a superar a todos y va a llevar a todos por un nuevo camino. Y hay que estar atentos a recibir la palabra de Mena. Fuerte, ¿no? No es marketing, es realidad, está pasando, está pasando. Y cuando la palabra del Señor nos dice, el poder secreto del mal ya está en acción en el mundo, solo falta que el que lo detiene se quite del camino. ¿Quién lo detiene? El Señor, la iglesia. Bueno, ahí todos los teólogos se han enfrascado y hay 1001 teorías. Yo me quedo que es el Espíritu Santo con la iglesia. Yo me quedo sin tener disputas o diferencias. Yo me quedo con esta, que el Espíritu Santo y la iglesia. No hay un poder superior al mal, o sea, que como es el Espíritu Santo del Señor, junto a la iglesia. Para eso estamos acá. Para eso que estamos acá, para detener en el tiempo del Señor, bajo la voluntad del Señor, detener lo que va a acontecer, porque va a acontecer. Y ese hombre maligno, ¿quién es? ¿Quién es? El anticristo, la maldad, Satanás, lo que usted quiera. No sabemos, pero la palabra dice el hombre maligno, lo que representa el mal. ¿Cómo lo va a representar? No sé. ¿Inteligencia artificial? No sé. De otra manera, un líder? No sé. Pero el mal vendrá representado en algo o alguien. Sí vendrá. Y antes que llegue, nosotros estamos acá para una misión especial. En el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, versículo 1, Pablo dice: por último, hermanos, les pedimos que oren por nosotros para que hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor Jesús. O sea, para que podamos llevar a todas partes el mensaje de Jesús. Primera tarea, principal tarea, aparte de ser discípulos y bautizarlos y todo eso, pero llevar el mensaje de Jesús a todas partes, en todos los espacios. Y para que la gente lo reciba con aprecio. Interesante. Para que la gente lo reciba con aprecio. Hay muchas posturas teológicas. El Señor te reprenda. Te vas a llevar al infierno. Curioso que la iglesia dice, y es verdad, si no crees en Él, no va, pero dice,
reciben con aprecio. Reciben con aprecio. Así como lo hicieron ustedes de Tesalónica. Pídanle también a Dios que nos proteja de la gente malvada. Porque el mal existe. Hay gente malvada. Hay gente que busca presuroso al mal. Porque no todos quieren confiar en Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Qué bello, ¿no? Él siempre cumple lo que dice. Siempre lo cumple. O sea, sé que estás mal, sé que estás en una situación fuerte, pero yo te daré fortaleza, estaré contigo, te protegeré del mal. Eso es importante, saberlo y reconocerlo, hermano. Yo cada vez que salgo a la casa, Señor, que me lleves con bien y regrese. Cuídame, bendíceme, según tu voluntad, pero confiados en Él. Por último, dice, gracias al Señor Jesucristo, estamos seguros de que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que hemos ordenado. O sea, tarea para todos nosotros. Lo repito, gracias al Señor Jesucristo, estamos seguros que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que hemos ordenado. Llevar la palabra. Deseamos que el Señor Jesús los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos. Amén. Amén. Dios ama a todos, hermano. A todos, a todos. Al que piensa distinto a ti, al que no se parece a ti, en nada, Dios lo ama. Al que odia, al que es contrario, Dios ama y quiere que crea en Él. Y nuestra tarea es llevarlo a los pies del Señor, por medio del Espíritu Santo también, pero hacer nuestra tarea, ser esa brecha que está haciendo su trabajo antes que pase lo que tiene que pasar, la llegada del maligno, del hombre del mal, del inicuo, lo que tú quieras, como lo quieras decir, antes de la llegada del anticristo. Y que le dé su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Dios ama a todos y nos da su fortaleza para resistir en el medio del sufrimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Estamos viendo nuestras diferencias entre una iglesia u otra. Estamos viendo nuestras diferencias entre nosotros. O estamos haciendo el trabajo de llevar su palabra a todos. A todos. Porque Dios ama a todos. Qué fuerte esto. Y ahorita en una sociedad como nosotros, que durante todo este tiempo ha sido machacada la diferencia. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos ser esa brecha, ese ajuste en el equilibrio? Solamente con el poder del Señor, el Espíritu Santo, y estando juntos, amándonos, juntos, a pesar de diferencias, a pesar de nuestras iniquidades, poder decir juntos que Dios nos ama y finalmente decir, Cristo vive, sí, y viene otra vez. Hay que tenerlo claro, es ya viene. ¿Cuándo? No sé, pero es ya. Hemos visto en la predicación, en la Santa Cena, que Él viene, sí, y viene otra vez. Cuando niño siempre decía, Cristo viene, sí, y viene otra vez. Por eso nosotros lo amamos. Cristo murió por nosotros y viene otra vez. Hermanos, espero que esta semana, así tal cual como el pastor, muchas de las cosas que el pastor dijo, ya habían pasado por mí y dije, el Señor, en su Espíritu Santo, tanto con el pastor, tanto con Relvis, fue llevando toda esta reflexión. Este tiempo de Semana Santa en que muchos nos distraemos, una sociedad que no se distrae en todo, como familia, veamos estas verdades, revisémoslas. No se quede nada más con lo que diga el que está aquí en este momento que va a hablar, sino busque, escudriñe en familia y vea, conozca,
utilice la lupa, utilice el borrador, póngase los audífonos. Cristo le ama, hermano. Dios le bendiga. Ese aplauso no es para Josué, ese aplauso es para él. Y si le va a aplaudir, apláudale duro, con fuerza, al Rey de Reyes. Gracias, Josué. Siempre cuando Josué predica, digo, bueno, desde la óptica de un artista gráfico, se dice así, artista gráfico, cómo nos expone la palabra de Dios con la fotografía y el arte que trae, me encanta aprender cada día más. Para despedirnos, la palabra de Dios dice, en el último versículo de la carta a los Romanos, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. ¿A qué hora el próximo domingo? 8 de la mañana acá, preparándonos para desayunar juntos. Y después del desayuno, ¿dónde vamos? Al hospital. Dios les bendiga. Gracias por venir, estamos despedidos.